Pues el día de hoy ocurrió lo que ya algunos habían anticipado. El dólar de los Estados Unidos en el mercado libre, en operaciones de ventanilla, rompió la barrera de los 17 pesos en casas de cambio e instituciones bancarias. Hoy el dólar estadounidense llegó a cotizarse a la venta hasta en 17 pesos con 7 centavos. Es un máximo histórico. Una vez más, el dólar de los Estados Unidos rompe una barrera psicológica, la barrera de los 17 pesos, y cierra el día de hoy hasta en 17 pesos con 7 centavos. ¿Cuáles son esos factores? Pues se han mencionado ya en repetidas ocasiones, se lo atribuyen a factores externos, que si la economía en China, que el día de hoy, bueno, otra vez tuvo un descalabro la bolsa de valores allá en el continente asiático. ¿Por qué? Porque falta confianza de los inversionistas sobre el crecimiento de esta que es la segunda economía más importante en el mundo. La caída en los precios internacionales del petróleo, que ha sido una constante ya durante los últimos meses, la previsión de que más pronto que tarde se pueda dar a conocer un aumento en la tasa de interés de los Estados Unidos por parte de la Reserva Federal. En fin, pues son estos y otros factores los que han propiciado que nuestro peso se esté depreciando. Pues ya llevamos una depreciación cercana al 15%, ¿no?, en las últimas semanas. Por eso le agradezco al doctor Jorge Moreno, profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que nos atiende esta noche. ¿Qué está pasando con el peso? ¿Por qué el dólar tan caro? ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches, Gregorio, aquí todo el auditorio. A ver, bueno, ¿cómo vamos? Bien mencionas hace ratito, el ajuste que observado en el tipo de cambio obedece a una combinación de factores nacionales e internacionales que han afectado la entrada de divisas al país. Entre los más importantes es el ajuste de las expectativas de crecimiento de la economía nacional, donde tanto Banco de México como Hacienda redujeron sus estimaciones de rango de crecimiento en el Producto Interno Bruto Nacional, y esto se traduce inmediatamente en una menor rentabilidad de la inversión extranjera nacional, y eso también se traduce en una reducción en la cantidad de dólares que llegan al país. Como tú mencionaste también, la reducción en las fuentes de ingresos derivados del petróleo ante la caída en los precios del mercado internacional y la producción local también han contribuido a esa devaluación que observamos en el tipo de cambio. Además de lo anterior, la devaluación gradual en el yuan en China, observada en las últimas semanas, han hecho atractivo a los inversionistas desplazar los recursos de México hacia China, pero también han fortalecido las exportaciones de ese país, lo cual también ha ido en detrimento de nuestro país. Y finalmente, esta expectativa que hay sobre los ajustes en la tasa de interés de Estados Unidos y también en las expectativas que existen a nivel nacional sobre el ajuste que Banco de México podría hacer hacia la alza en la tasa de interés local, que también contribuyen a la reducción en la rentabilidad de la inversión local, han sido una combinación de todo lo anterior, lo que ha ocasionado esa devaluación observada hasta colocar el tipo de cambio arriba de la barrera de los 17 pesos. Ahora bien, doctor, pues aquí ¿cuál sería la previsión? La previsión hace algunos días era de que podía tocar esta barrera psicológica de los 17 pesos. Eso ya ocurrió. El día de hoy, ¿cuánto tiempo durará esto? ¿Se queda el dólar en 17 pesos o habría alguna posibilidad de que se regrese el tipo de cambio? Yo creo que está en el interés del Banco de México en preservar un desliz cambiario estable. Muy probablemente se mantenga alrededor de los 17 pesos y Banco de México intervenga únicamente con el mandato de reducir la inflación o mantenerla estable. Y por intervención me refiero a la inyección de divisas a través de las reservas internacionales que no permitan una devaluación mayor a la observada en estas semanas. Fíjese, y ahora también el tema de la inflación. Escuchaba anoche al doctor Agustín Carstens, el gobernador del Banco de México, pues diciendo que se haría, ya está modificando el discurso, porque ahora lo que dice es que se estaría haciendo lo posible para que entonces esta depreciación del peso no vaya a ocasionar un impacto inflacionario. Antes decían que no nos iba a pasar la inflación, ¿sí? Y ahora lo que están diciendo es que van a hacer lo posible para que México no tenga un impacto en su inflación debido a esta variación del tipo de cambio. Bueno, en este aspecto la inflación en México ha estado controlada en los últimos años y si algo ha ganado la credibilidad del Banco de México es en sus aspectos monetarios, en particular sobre la inflación. El control de las tasas de interés nominales, que es lo que vamos a observar en las próximas semanas, se van a referir precisamente a tratar de que la inflación se mantenga en un nivel sano. Hay que recordar que la inflación puede mantenerse en un nivel sano alrededor del 2 al 3%, de tal forma que incentive el crecimiento en la producción local. Entonces, más bien lo que se refiere el doctor Carstens y los analistas es estar muy al pendientes de que las tasas de interés y los ajustes observados en la Reserva Federal de Estados Unidos sean correspondientes a un ajuste nacional, de tal forma que las tasas de interés en su diferencia, tanto en México como en Estados Unidos, permitan que la inflación no se dispare y que justamente el desliz del tipo de cambio permanezca estable a lo largo de las próximas semanas.
Bien, pues estaremos desde luego atentos y esta situación que claro nos tiene más que preocupados, sobra decirlo, sobre todo en una economía como la regiomontana, ¿no? La cercanía con la frontera, la demanda de dólares, digo, no solamente para los temas de inversiones o para las grandes empresas, sino también para poder intercambiar mercancías, para poder cruzar la frontera y realizar algunas compras. Bueno, todo eso nos viene a perjudicar con esta variación en el tipo de cambio, ¿no? Efectivamente, de hecho, es de esperarse que en los próximos meses, conforme se acerca la época navideña, existan presiones a la alza en el tipo de cambio y por lo tanto hay que estar muy al pendiente de cómo Banco de México va a entrar a ajustar el ajuste de divisas, la entrada de divisas que observaremos en las próximas semanas y también muy al pendiente de lo que vaya a hacer la Reserva Federal de Estados Unidos en las próximas semanas, ya que un ajuste a la alza de la tasa de interés, que es lo que se observa, y lo que se espera en el mercado, definitivamente va a modificar las reglas del juego a nivel internacional y va a tener impactos tanto a nivel macroeconómico, financiero, como también a nivel micro para las pequeñas familias que hacen uso de los recursos en dólares, como es el caso de las familias regiomontanas. Muy bien, doctor, pues le agradezco mucho al doctor Jorge Moreno, profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que nos haya atendido. Buenas noches. Muy buenas noches y gracias por atender la llamada. Gracias al doctor Jorge Moreno. Pues ahí está la situación. Hay preocupación, desde luego, por este tema, por este factor de la depreciación del peso frente al dólar.